Aristegui en vivo. Bueno, como le anuncié esta mañana, hemos invitado al doctor Luis Fonserrada, que es un experto en tema económico y, bueno, fue en su momento director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Doctor Fonserrada, buenos días y bienvenido. Gracias de nuevo por estar aquí esta mañana. Con mucho gusto, Carmen. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, muy buenos días. Gracias al doctor Arturo Huerta. Arturo es economista es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, articulista del diario La Jornada de Oriente y, entre otras cosas, autor de varias publicaciones. Y bueno, pues doctor Huerta, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Buenos días a los dos doctores. Pues a ver, venimos de hablar con Porfirio Muñoz Ledo hace unos minutos, donde, bueno, él discute sobre la renuencia de la bancada mayoritaria de Morena a discutir siquiera un agregado a lo que se aprobó ayer en Cámara de Diputados para hacer constitucional, falta que vaya al Senado, falta que vaya a los estados, pero para hacer constitucional el conjunto de programas sociales que caracterizan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que plantea es un tema central, que es cómo se va a resolver el financiamiento, cómo se plantea una obligación del Estado de este calibre y cómo se plantea hasta qué punto las finanzas públicas pueden financiar eso. De la mano de, doctores, un contexto de incertidumbre global entre el coronavirus COVID-19, entre la caída de los precios del petróleo, entre la volatilidad de los mercados bursátiles que suben y bajan, como sabemos, muy caprichosamente, respondiendo a situaciones de esta naturaleza. ¿Cómo analizar el contexto? Propongo al doctor Luis Fonserrada que iniciemos esta mesa y este análisis y debate, doctor. Mira, creo que hay muchos retos. El país tiene muchas carencias en términos de seguridad, en términos de salud, de educación. Y uno de los grandes huecos o faltantes que tenemos efectivamente son los recursos financieros, que no son suficientes para financiar todo esto. Uno de los retos más importantes es infraestructura. No ha habido inversión en infraestructura pública desde hace muchos años. El endeudamiento que tuvimos en el sexenio pasado fue enorme, pero no se tradujo en obras de infraestructura, con excepción de lo que se invirtió en Pemex y en CFE. La infraestructura, digamos, de caminos, puentes, puertos, aeropuertos, etcétera, no tuvo lugar. Y esto es un tema fundamental por dos razones, diría yo. Una, es un importantísimo generador de empleo, que este es el reto más serio que tenemos hoy en el país. El déficit de empleo hoy es de 12 millones de personas, si tomamos a aquellos que dejaron de buscar trabajo porque no encontraron, más los subempleados que dicen que pueden trabajar un poco más de tiempo, y los que siguen buscando empleo, que son los desempleados. Pero cuando sumas estos tres, a diciembre del 19 teníamos 12 millones de personas. Entonces, yo creo que este es el tema fundamental. 12 millones de personas que requieren un empleo. Eso es el 10% de la población y es alrededor del 20% de la fuerza laboral potencial que tenemos en el país. Son cifras muy altas. Solo con inversión que genere empleos pública, la inversión pública es fundamental porque induce a la privada, la complementa y además nos permite ser más competitivos en términos de movimiento de mercancías, en términos de exportaciones, etcétera. Entonces, ¿hay recursos financieros para todo esto? La verdad es que no. Tanto la Secretaría de Hacienda como el presidente han insistido en que van a llevar una política fiscal de gasto muy conservadora para no incurrir en mayor deuda. La verdad es que hemos incurrido en deuda, Carmen. El año pasado, el 19, se cerró con otros 400,000 millones de deuda, un poco más. Este año va a ser algo similar, a pesar de que hay lo que se llama un superávit primario, que no es más que el déficit normal sin el pago de intereses de la deuda. A pesar de eso, la deuda se sigue incrementando. Entonces, ¿qué hacer para tener más recursos que sí son requeridos, y yo te diría, con gran urgencia? Y además para un programa de inversión, y yo pensaría que es cierto,
O sea, los grandes proyectos, pues ahí están, vamos a ver cómo se dan, pero hay una enorme cantidad de inversión en infraestructura, de inversión pública, desde escuelas, hospitales, etcétera, que se requiere llevar a cabo. Entonces, ¿cómo conseguir estos recursos? La deuda tiene un límite y a lo mejor todavía tenemos cierto espacio, pero se termina muy rápidamente y sobre todo ante una situación en la que podemos tener menos recursos, el gobierno tendrá menos recursos por la caída del precio del petróleo, por un menor crecimiento que indudablemente vamos a tener este año, no vamos a crecer al 2 que planteaba Hacienda para nada, probablemente al 1 o menos del 1, hay propuestas bastante menores. Lo que tenemos que hacer, y yo te diría con gran urgencia, Carmen, es una reforma fiscal que tendríamos que adelantar ya. El 21 va a ser un año muy político y yo creo que habría que discutir una reforma fiscal que propicie el crecimiento. No se trata de una reforma fiscal cualquiera. Tenemos que buscar una reforma fiscal, yo te diría que logre dos cosas: que propicie empleo, y vendrá el crecimiento, y que propicie una reducción de la desigualdad. Esto es, que propicie una reducción de lo que llamamos el coeficiente de Gini, que mide que en otros países, después del gasto y los impuestos, se reduce enormemente y en el nuestro no pasa nada. Entonces, yo digo, pero sin duda, la respuesta me parece, yo creo que Arturo la compartirá, es una reforma fiscal. La deuda nos da un espacio limitado y con riesgos importantes en términos de los mercados financieros nacionales e internacionales. Doctor Arturo Huerta González, bueno, has escrito muchas cosas, leímos tu artículo en estos días de la caída del precio internacional del petróleo y de las bolsas de valores del mundo y preguntas qué hacer. En eso estamos. ¿Qué dices? Sí, mira, la cuestión es que en los gobiernos anteriores y el gobierno actual, que mantiene la misma política económica neoliberal de las últimas décadas, priorizan la estabilidad del tipo de cambio, la reducción de la inflación, y para eso te trabajan con la austeridad fiscal, donde el gobierno no gasta más allá de sus ingresos, y te trabajan con alta tasa de interés. Si se ha mantenido estable la relación peso-dólar, es por la entrada de capitales. La economía mexicana no tiene condición alguna para mantener la estabilidad peso-dólar. Es la entrada de capitales vía alta tasa de interés, que tenemos la tercera tasa de interés más alta del mundo, lo que te propicia entrada de capitales. Tenemos grandes reservas internacionales. Entonces, al aumentar la oferta de un producto, se abarata su precio. Al aumentar la entrada de dólares, se abarata el precio del dólar y se fortalece el peso. Entonces, el presidente se ufana de que tenemos un peso fuerte. Sí, pero tenemos una economía débil que está en recesión. ¿Por qué? Porque esa alta tasa de interés te frena la inversión, te frena el crecimiento económico. ¿Recesión es la palabra? Sí, porque ¿Técnicamente? Técnicamente, sí. A ver, ¿por qué? Porque ya tenemos varios trimestres negativos, ¿no? Pero no en todos los sectores. No en todos los sectores. Y eso es lo que hace que no sea recesión. Pero la cuestión es que la economía mexicana no crece, no está generando condiciones de empleo. Eso sí. ¿Sí? Y te está aumentando el problema de insolvencia, de carteras vencidas. ¿Quién te va a pagar la tasa de interés a la cual la banca te cobra del 10, 12, 15, 20 o 30% en un contexto donde no crece el ingreso de las empresas e individuos? Está aumentando la cartera vencida, ¿no? Entonces, el momento en el cual priorizas tú la estabilidad del tipo de cambio y la baja inflación, dejas de tener política fiscal y monetaria para el crecimiento. O sea, dice Luis, me lo saludo, dice, es que no tenemos recursos financieros, ¿no? Sí. No tenemos recursos financieros. ¿Por qué razón? Justo porque se le dio autonomía al Banco Central, el gobierno perdió el monopolio del dinero, entonces no puede financiarse con él. Y aparte, bueno, ¿no? Y aparte, a ver, eso es malo, totalmente malo. ¿Pero que el Banco Central sea autónomo es malo? Totalmente. ¿Por qué? Gobierno que no controla su moneda, no tiene política monetaria, ni fiscal, ni cambiaria. ¿Gobierno debe ser el director del Banco de México? Exactamente. Caray. Sí. Ese sí es un quiebre histórico. Perdóname. A ver, doctor Poncerrada, ¿se ríe de nosotros o con nosotros? No, la cuestión es la siguiente. A ver. No, ¿a quién responde el Banco de México? ¿No? Responde. Pero eso es otra discusión. Pero la autonomía de la banca central técnica. Su único objetivo, ¿no?, es bajar la inflación. Bueno, es un mandato legal. Sí, pero ¿por qué no metieron crecimiento económico? ¿Por qué no metieron empleo, como dice Luis? ¿No? ¿Por qué no lo metieron?
O sea, de Pero hecho, imagínate ya México vivió esa película, el No. gobierno fabricando billetes. no, pero bueno, espérame, todo depende a dónde lo canalizas, ¿no? Mi posición es que el gobierno debe tener el control de la moneda, ¿para qué? Para favorecer el empleo, el sector productivo, Pemex, la CFE y la infraestructura. Has dado un toque a una fibra muy sensible. Doctor Fonserrada, ¿qué dices de este punto que plantea el doctor Huerta? Mira, el tema es que no podemos, entiendo el punto de Arturo. De hecho, creo que Arturo y yo ya hemos platicado antes sobre esto indirectamente. Mira, ¿qué sucede? Pareciera ser, y esta es una idea pues muy sencilla, que una vez que podamos inyectar dinero en la economía, si este dinero se canaliza bien, entonces puede haber un gran crecimiento y reactivar la economía. La verdad es que una política de ese tipo, como ha sucedido en otros países, en una circunstancia de menor actividad económica, a partir de mayor gasto público y de endeudamiento puede suceder. En el caso de algunos países ahora sí fue a través de los bancos centrales, que emitieron una enorme cantidad de dinero. Sin embargo, la situación de México no es la de Estados Unidos, no es la de Alemania, no es la de otros países. A nosotros no se nos puede olvidar que tenemos un sector externo, o sea, todo nuestro vínculo con el exterior, exportaciones, importaciones, donde el tipo de cambio es el medio para que se den estas operaciones, es con lo que se paga, es con lo que se convierten los dólares que entran. Cuando hay una expansión fuerte, continua de dinero, como sucedió en el pasado efectivamente, pues todo el periodo, toda nuestra historia hasta antes de la autonomía del banco, hay impactos en diversos, ojalá solo fueran en producción y en reactivar la actividad económica, pero no es cierto. Hay impactos en el sector externo importantes. De un lado puede haber un abaratamiento inicial del tipo de cambio, porque a veces tienes que controlar eso, o una devaluación. ¿Por qué? Porque si empieza a haber importaciones excesivas de una parte, o si, por ejemplo, dada esa enorme cantidad de dinero, la inversión que ha entrado a México, que hay más de 100 mil millones de dólares de extranjeros, estos son alrededor del 10% del PIB, de dólares que entraron, se convirtieron en CETES y bonos, y estas son inversiones que pueden ser muy volátiles. No queremos que se nos salga, pues deja 100 mil millones de dólares, ni siquiera 10 mil millones de dólares. Entonces ahí hay que jugar cuidadosamente con la tasa de interés. Creo que sí está bien reducirla, pero hay que ver hasta dónde podemos reducirla. Creo que es importante reducirla, pero con cuidado porque tenemos estos mercados internacionales que están presentes y son una realidad, querámoslo o no. Eso de una parte, pero de otra parte una expansión fuerte de dinero, pues no es la solución. Hemos ya vivido eso y creo que lo que tenemos que hacer en cambio es definir muy bien los determinantes de la inversión, porque el reto serio es la inversión y la creación de empleo. Doctor, déjame hacer una pausa y regresamos con estos puntos que están aquí planteando ustedes dos. Volvemos un instante más. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Regresamos en esta mesa de análisis y discusión en un momento como este en materia económica, financiera, de modelo económico, cuando estamos viendo cosas como hemos aquí planteado, pues internacionales y nacionales entre la disputa por, bueno, la guerra de los precios del petróleo, lo que está sucediendo a nivel internacional que está afectando de manera múltiple a las economías y bueno, pues a México incluido, por supuesto. Y bueno, déjenme, doctor Fonserrada, doctor Huerta, regresar con esta discusión. A ver, Arturo, doctor Huerta, sobre el qué hacer, que es tu planteamiento y es el planteamiento de esta mesa. El qué hacer para este gobierno mexicano, a ver, el qué hacer del sector económico, del sector público, o sea, los actores que pueden enrutar a México de una manera o de otra. Tú estás planteando medidas que cambiarían drásticamente una política que tú insistes se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas con un perfil neoliberal y tú afirmas que hoy tenemos una continuación esencial de ese modelo. Totalmente. Básicamente es lo que tú estás diciendo. Totalmente. Entonces, en el qué hacer, si tú fueras el secretario de Hacienda, el presidente de la República, los tomadores de decisiones, el gobernador del Banco de México, ¿en dónde pondrías el énfasis de una acción inmediata? Mira, en la política monetaria, fiscal y cambiaria deben de responder a los objetivos de crecimiento económico y empleo. Luis acaba de decir, hay que analizar los determinantes de la inversión, ¿no? Para que el sector privado invierta, tiene que tener ganancia. Si la ganancia te la ofrece más el sector financiero que el sector productivo, el capital va a lo financiero y no a lo productivo. Entonces hay que crear condiciones de ganancia en el sector productivo. Y para eso necesitas incrementar el gasto público, para incrementar demanda y que las empresas pasen a vender más y así poder invertir y generar condiciones de crecimiento. Tenemos un dólar que ha venido predominando barato, aunque actualmente hay vulnerabilidad de tipo de cambio. Ese dólar barato te abarataba las importaciones y te disminuía la ganancia en la esfera productiva. Entonces los productores mejor preferían comercializar el producto importado y no incrementar la inversión internamente. Entonces, si no eres competitivo, tienes que tener un tipo de cambio competitivo o poner aranceles a las importaciones para generar condiciones de ganancia en la esfera productiva y así incrementar la inversión en el sector agrícola. Pero a ver, ahí vas en sentido contrario del TEMEC totalmente, y aranceles totalmente. A las importaciones. A ver, ahí estás dándole al corazón de una política que se reafirma y reitera con esta aprobación. Oye, Carmen, si la principal economía del mundo, ¿no?, que impulsó el libre comercio por décadas, pasa a cuestionar el libre comercio y pone aranceles para proteger su industria, impulsar su crecimiento, haz lo mismo que ellos. Pon aranceles. ¿Emula a Trump? Exactamente. ¿Pone aranceles a China? Sí. ¿Pones aranceles a Estados Unidos? Y sí. Sí, ¿y el TEMEC? Sí. Oye, si México... A ver, ¿y el TEMEC? ¿Qué haces con él? Al carajo. ¿Al ¿no? carajo? Sí, totalmente. Oye, Punto. Repito, quien se ha favorecido de los tratados de libre comercio han sido las empresas transnacionales, no las nacionales. Han sido muy pocas las nacionales que se han favorecido el libre comercio. La mayoría estamos en proceso de desindustrialización y de ahí por qué la economía no crece, de ahí el problema, el por qué los bajos salarios, el desempleo y subempleo que predominan en el país. Si México creció en los 40, 50, 60 y 70 fue gracias a políticas proteccionistas, ¿no? A ver, déjame darle la palabra al doctor Fonserrada. Aquí el doctor Arturo Huerta dice científicamente al carajo el TEMEC. ¿Qué dices, Luis? Bueno, no. Yo creo que el TEMEC nos ha permitido incrementar, ha tenido muchas ventajas. Una de ellas, sin duda, es el incrementar de manera tan importante las exportaciones. Es cierto que empresas extranjeras han participado de manera muy importante, pero esto se ha ido también incluyendo a una enorme cantidad de empresas mexicanas que van siendo proveedores cada vez más. Ha habido programas muy interesantes donde las cadenas de valor van siendo cada vez con más contenido nacional. Hay empresas que claramente están vinculadas a los exportadores y ha creado una enorme cantidad de empleo. Ese es uno de los elementos clarísimos. Además ha habido una transferencia de tecnología muy importante y tal vez, Carmen, la parte más importante del TEMEC o del NAFTA primero ha sido el que contemos con reglas de juego que en México no se respetaban. Y en ese sentido, la aportación, digamos, al Estado de Derecho también ha sido muy importante, que es fundamental
reglas de juego claras, certeza jurídica para poder invertir. Yo creo que uno de los determinantes de la inversión, sin duda, lo que dice Arturo es cierto, la tasa de ganancia es tal vez la más importante, pero no más importante o igual de importante que la certeza jurídica y las reglas de juego muy claras para invertir. Entonces, yo diría, no, el TEMEC está bien, hay que aprovecharlo hasta donde podamos. Yo creo que la integración a la economía norteamericana, no solo de Estados Unidos, sino de Canadá, todo el norte de América, es muy importante. Creo que somos como región, una de las regiones con más potencial, además ubicadas geográficamente de una manera extraordinaria. Creo que el gran tema, efectivamente, para poder crear empleos, yo el otro día en una conferencia decía, lo que tenemos que hacer es crear empleos, crezcamos o no. Claro, habrá crecimiento, indudablemente, porque una vez que creas empleos, se va dando crecimiento, porque hay más demanda, pero la parte más crítica y más grave es que no estamos creando los empleos que requerimos, y es un déficit muy serio. Hay que llevar a cabo un gran programa de inversión pública y privada. Para la privada dar certeza jurídica, Estado de Derecho muy claro, un complemento importante de la inversión pública es fundamental. La inversión pública tiene mucho por hacer, se ha quedado muy rezagada, y los recursos financieros deben venir de una clara e importante reforma fiscal, no de deuda y mucho menos de impresión de dinero del Banco de México. Mira, acabamos de vivir una experiencia de impresión de dinero del Banco de México hace muy poco y se llamó eufemísticamente reparto de los excedentes de la operación del Banco de México. Y estos aparentes excedentes en realidad no eran unos excedentes realizados. Cuando hubo una devaluación que fue dándose durante todos estos años, en el periodo de Peña Nieto, entonces las reservas internacionales valían más pesos. Entonces llegó Hacienda y la gente del banco y dijeron, oye, pues aquí parece que tenemos más pesos. Pues sí, nada más que si el tipo de cambio cambia, pues esos pesos desaparecen. Sin embargo, en el 17 se entregaron 321,000 millones de pesos que se imprimieron. Esta fue la experiencia. ¿Qué sucedió al día siguiente? Pues con urgencia se colocaron bonos de regulación monetaria para retirar ese dinero, porque si no, pues se convertía en importaciones, se convertía en otras cosas, no necesariamente en producción. Esa es la parte preocupante. Y si eso sucede, finalmente tienes un efecto en el tipo de cambio, y quien más sufre, digo, si se te devalúa un peso como está hoy, o 2 pesos, a lo mejor nos puede dar competitividad, es cierto, pero ya va a incrementar los precios. Y si tienes una inflación más fuerte como las que vivimos antes, quien más lo sufre, porque los salarios no suben a la misma velocidad, son los grupos de menores ingresos. Por eso la pobreza, la mortalidad infantil, los índices de morbilidad se incrementan brutalmente en esos periodos. No podemos jugar, no podemos experimentar más. Yo creo que hay que entrar a invertir y a una reforma fiscal, Carmen. Déjenme cerrar, doctores Luis Fonserrada y Arturo Huerta, a reserva de que sigamos hablando, porque aquí quedan muchos puntos abiertos y este es un tema que requiere un debate muy robusto. Déjenme cerrar con lo que hoy está siendo noticia de primer impacto, de primera nota en nuestro país, que es la aprobación ayer en la Cámara de Diputados de esta idea de hacer constitucional, ser una obligación del Estado el conjunto de programas sociales que ha impulsado el gobierno de la República. Les pregunto sobre esto en 2 vertientes. Una, en lo que decía Muñoz Ledo, el remedio y el trapito. ¿De qué manera se garantiza que eso pueda cumplirlo el Estado? ¿Con qué tipo de modelo de finanzas públicas se puede soportar y cumplir lo que está en ruta de ser una ley constitucional, por un lado? Y por otro lado, en materia económica, pregunto sobre su opinión acerca del impacto
económico que tiene la transferencia millonaria de recursos públicos a manos de ciudadanos que están recibiendo permanentemente ahora de esta forma por ser personas de la tercera edad o por ser jóvenes que están en ciertos modelos de programas sociales, en fin, lo que sabemos que es un diseño de políticas públicas que tiene como eje la transferencia directa de recursos públicos a los ciudadanos. ¿Eso en qué refleja, cómo se refleja en la realidad económica? ¿Se fortalece el mercado interno? ¿Se genera más consumo? ¿Qué sucede con esto? Los dos temas, ¿cómo financiar eso con finanzas públicas y qué efecto causa en la economía? Doctor Huerta. Mira, primero, yo me hubiera pronunciado por una reforma fiscal, no en el sentido de hacer, poner en la Constitución la política social, porque política social siempre ha habido y siempre habrá, sino que yo me hubiera pronunciado porque la política fiscal responda a los objetivos de crecimiento y empleo, ¿no? Porque, repito, responde a los intereses del sector financiero al momento en el cual prioriza la austeridad fiscal, que disminuye el tamaño y participación del Estado y nos está llevando a un contexto de recesión. Ahora, el planteamiento que hace Luis de una reforma tributaria, una reforma fiscal, tú no puedes incrementar impuestos en un contexto de recesión, ¿no? En un contexto donde está disminuyendo el ingreso de las empresas e individuos, tú no puedes incrementar impuestos. En dado caso, los impuestos se incrementan cuando la actividad económica crece. Entonces, lo importante es crecer. Y para crecer, que me perdone Luis, hay que incrementar el gasto público y tener una política fiscal, una política monetaria que acompañe la política fiscal, ¿no? Ya lo decía Marx y lo retomó Keynes, el proceso productivo empieza con dinero para terminar con dinero incrementado. Si no hay dinero, no hay crédito, no hay inversión, no hay crecimiento económico, ¿no? Entonces esta política restrictiva monetaria de alta tasa de interés y esta política de austeridad restrictiva nos ha llevado a la contracción económica y que vamos a una crisis de proporciones. Acuérdate lo que me entrevistaste en enero del año pasado, donde todo el mundo había dicho que íbamos a crecer al 2.4, y yo dije, vamos a una recesión, y la recesión se dio, ¿no? Y ahorita estoy diciendo, si el gobierno no incrementa el gasto público, si el Banco Central no disminuye significativamente la tasa de interés, vamos a una crisis de proporciones este mismo año, ¿no? Entonces, esta cuestión, esta transferencia de recursos, el presidente, la política social, el presidente dice, está distribuyendo el ingreso y hay desarrollo económico. En absoluto, es no saber economía, perdone, así tal cual, ¿no? O sea, el desarrollo económico requiere crecimiento económico. Si hubiera distribución del ingreso, habría crecimiento económico, ¿no? Al no haber crecimiento económico es que no hay distribución del ingreso. Porque ¿qué implica la distribución del ingreso? Que pasa a tener mayores ingresos la gente de bajos ingresos, y la gente de bajos ingresos consume todo. Entonces, si estuvieses mejorando las condiciones de vida de los pobres, estaría incrementando la demanda y la actividad económica. Y la actividad económica no crece, evidenciando que la política social para nada, ¿no?, está distribuyendo el ingreso, ni para nada está contribuyendo al crecimiento económico. Lo que la gente quiere es empleos formales bien remunerados, y para ello hay que incrementar el gasto público, hay que bajar la tasa de interés y tener un tipo de cambio competitivo. Doctor Luis Fonserrada, para cerrar, ¿qué dices? Sí, mira, estoy de acuerdo con Arturo, programas sociales siempre ha habido. Yo creo que convertirlos en algo constitucional pues es casi redundante. Ya en la Constitución hay una serie de planteamientos de política social y desde hace pues prácticamente siglos ha habido una política de este tipo y un entendimiento del papel del Estado en este sentido, ¿no? Así que por supuesto que el Estado tiene que tener una política social y tiene que ver por salud, por educación, por seguridad, indudablemente. Ahora, creo que el gran tema es los recursos, de dónde van a salir. No se pueden inventar recursos de la nada, no es por magia o por un decreto. Creo que una reforma fiscal no necesariamente tiene que implicar subir impuestos. Yo creo que hay que repensarlos, pero sobre todo hay una brutal evasión en México. Hay muchísimas empresas, no solamente trabajadores o otro tipo de profesiones que no pagan impuestos, evaden absolutamente. Creo que fácilmente
si redujéramos esa evasión, podemos tener 2 puntos adicionales del PIB al principio y probablemente en unos años otros 2 o más. La hacienda pública requiere incrementar los recursos financieros en alrededor de 4 o 5 puntos del PIB. Para empezar, mira, la recaudación en México es menor a la de Haití, así de sencillo. ¿De plano? De plano. ¿De plano? Entonces, sí. ¿En Entonces, qué porcentaje? Mira, Haití anda en alrededor de un 16% en tributarios y solo en tributarios nosotros no llegamos al 13%. Entonces, y los otros países están en 20, 25, 30, hay países que están en 60%. Entonces, este es un esfuerzo fundamental de fiscalización de gente que hoy no paga impuestos. El consumo no recauda todo lo que podríamos recaudar tampoco y habría que reconsiderar otros impuestos que ya existen y que se pueden mejorar enormemente, como el IEPS del alcohol, por ejemplo, que esconde el consumo del alcohol y no recauda lo que se podría recaudar. Solo un ejemplo más, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Una reforma fiscal para tener los recursos. Pero además, lo importante de una reforma fiscal es... Pero el presidente ha insistido, perdón que te interrumpa tantitito, porque los dos han planteado. El presidente ha dicho que no está por una reforma fiscal. Lo ha dicho 20 veces. Aunque dijo, están considerando llevarla a cabo en el 21 para que entre en efecto en el 22. Ya, pero no en esta... A mí me parece pues muy tarde, porque había que estarla discutiendo desde hace 1 año o 2 años, ¿no? Pero en fin, hay que llevarla a cabo y dirigida en el sentido de propiciar inversión. Mira, una de las cosas que tendríamos que hacer es permitir que la inversión sea deducida al 100% el día que la llevas a cabo. Algo va a ayudar, hay elementos, hay discusiones, pero sin duda algo ayudará en ese sentido. Y propiciar empleo y premiar... ¿La inversión ser deducida al 100%, dijiste? Al 100%. A ver. El día que llevas a cabo. ¿El día que la haces? Exactamente, como un gasto. Entonces, ya no tienes un problema de curvas de aprendizaje en la tecnología. Entonces, es un elemento de política fiscal y de política industrial fundamental, ¿no? No la tienes que mantener por siempre así, pero en momentos como el de hoy y con certeza jurídica te daría una inversión importante que está detenida, claramente está detenida el día de hoy, ¿no? Hay muchos proyectos que se están dando, pero podrían ser muchos más. Entonces, por ahí, y no con deuda necesariamente, solo un poquito de deuda, que todavía tenemos una pequeña cancha. Bueno, ahí está el tema de de las líneas de deuda que podríamos utilizar de la Reserva y del Fondo Monetario Internacional, de los cuales habló ayer el secretario de Hacienda. Con la parte final, doctor Huerta, ¿qué quiere decir? Para cerrar. La deuda en sí no es mala, ¿no? Las empresas recurren a la deuda para poder invertir. Y lógico, te tienes que comprometer a que esa inversión te genere los ingresos necesarios para poder pagar la deuda, ¿no? Es lógico. Entonces el gobierno tiene mucha capacidad, en dado caso, de emitir deuda para incrementar la inversión en favor del crecimiento económico y que ese crecimiento te genere los ingresos tributarios necesarios para pagar la deuda. ¿Tú te inclinas por deuda de esa manera y por déficit? Sí, de hecho, un gobierno que tiene control de la moneda no necesita deuda, se financia con su moneda, ¿no? Pero aquí se espantan cuando yo digo eso, ¿no? Pero resulta, históricamente, yo estoy dentro de la teoría moderna del dinero, que contempla eso. Un gobierno soberano es aquel que controla la moneda y se financia con ella y no se compromete a la estabilidad del tipo de cambio si trabaja con tipo de cambio flexible, ¿no? Entonces, al trabajar con tipo de cambio flexible puedes incrementar el gasto público, bajar la tasa de interés en favor del crecimiento, que sea un crecimiento productivo. Pues sigamos discutiendo y debatiendo este momento tan importante en materia económica, financiera y de la situación en México. Doctor Fonserrada, gracias por estar esta mañana aquí. Muy buenos días. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Luis, por estar aquí. Gracias, doctor Arturo Huerta, por estar aquí esta mañana en el estudio de Aristegui Noticias, y seguiremos en contacto con los dos si me lo permiten. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos más en este miércoles. Pues ahí está, un debate abierto necesario. Lo mejor de Aristegui Noticias.